El siguiente tema que teníamos para hoy tiene que ver con la publicación de un resultado, bueno, un resultado interesante que es una de estas teorías de gravedad modificada que se han propuesto para intentar quitarnos de en medio la materia oscura, ¿no? Ya saben que tenemos, además, ahora que se aproxima el Día Internacional de la Materia Oscura, por cierto, les comento que tenemos, igual que hicimos hace 2 años, el año pasado no por la pandemia, vamos a celebrar el Día Internacional de la Materia Oscura, que a alguien se le ocurrió que sería divertido que coincidiera con el día de Halloween, por aquello de que, no sé, cosas oscuras y tenebrosas. Y entonces pues se celebra en todo el mundo, sobre todo los centros relacionados con la cultura científica, pues hacen eventos para dar a conocer bueno, este nuevo ámbito de la ciencia y la investigación que se hace y demás. Y vamos a tener una tertulia en colaboración con el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, y aquí en el Museo de la Ciencia y del Cosmos de Tenerife, que vamos a hacer un acto combinado por videoconferencia en el que vamos a estar pues, en el IFIC con Alberto Aparici y una colega suya que no conozco, que tengo que enterarme de quién es, pero que me ha dicho Alberto que sabe mucho de estas cosas. Van a estar ellos en Valencia y aquí en Tenerife estaré yo con Nacho Trujillo. Y entonces vamos a hacer una tertulia en la que se trata el problema pues, desde el punto de vista de la astrofísica y desde el punto de vista de la física de partículas, ¿no? Vale, he hecho el paréntesis, ¿no? Y un poco la cuña publicitaria. Eso será el lunes a las 6 hora canaria, 7 hora peninsular. Y se emitirá en streaming en el canal de YouTube de la Casa de las Ciencias de Valencia. O sea que si están atentos a ese canal, pues por ahí estaremos. Bueno, les decía que la materia oscura es uno de esos descubrimientos iba a decir, descubrimientos recientes de la ciencia, pero realmente no es tan reciente. Y lo que sí es reciente es quizás que vamos cada vez más asumiendo que realmente existe, que está ahí, porque bueno, se empezó a hablar de materia oscura, de hecho el nombre se lo puso Zwicky a principios del siglo XX, porque no cuadraban, ¿no? Observaciones que tenía de movimiento de galaxias, y él pensaba que debía haber algún otro tipo de materia que no eran estrellas, que no estábamos viendo en las imágenes. Pero bueno, la cosa pues no pasaba de ser que a lo mejor había polvo, que había gas, que no éramos capaces de ver. Y con el paso del tiempo, ya sobre todo a partir de los años 80, empezó a crecer la sospecha de que aquello no era simplemente polvo, sino que debía ser algún tipo de algo más exótico, algo física nueva ahí detrás, ¿no? Y bueno, a día de hoy, sobre todo después del desarrollo de la cosmología de precisión en los años 90, eh, este descubrimiento, como digo, viene de la dinámica de las galaxias. Vera Rubin fue una figura de gran importancia con la rotación de las galaxias, que dejó claro que había algo que no cuadraba en la rotación de las galaxias. Y ya a partir de los años 90, la cosmología dejó claro que efectivamente hay algo ahí que no estamos viendo. No solo hay algo ahí, sino que es un tipo de materia diferente a la materia de la que estamos hechos, la materia de átomos, y que además eh, es muchísimo. O sea, el 80% de toda la materia del universo es materia oscura, ¿no? O sea que la materia oscura no es algo exótico, lo exótico somos nosotros. La materia de la que estamos hechos es materia un poco exótica. La materia oscura no sabemos lo que es, pero sabemos algunas cositas. Sabemos que no se ve, no es oscura, es invisible y además no interactúa, no se puede tocar, nos atraviesa. O sea que según el paradigma de la física actual, que funciona bastante bien, ahora mismo nos están atravesando continuamente partículas de materia oscura a 200 kilómetros por segundo, que pasan por nuestro cuerpo, pues no sabemos cuántas porque depende de qué masa tengan las partículas, pero seguramente no sea ningún disparate asumir que son cientos de miles de millones por segundo las que pasan por cada centímetro cuadrado de nuestra piel. Como digo, moviéndose a 200 kilómetros por segundo, que no es ninguna tontería. Hay de hecho por ahí quien ha Recuerda, Héctor, sugerido... que todas estas estimaciones, tanto de densidad como de velocidad, dependen de la masa de la partícula. Y como no Sí, sabemos qué masa tiene la partícula, que los sí. oyentes no piensen que sabemos que son 200 kilómetros, sino que, bueno, para una WIN típica de gigaelectronvoltios, pues son unos 200 kilómetros por segundo. Pero si la partícula es diferente, es una acción, es otra cosa, las velocidades son completamente diferentes. Sí, por eso decía que depende de la masa de la partícula, ¿no? Pero bueno, más que de la velocidad, yo creo que lo que cambiaría es la densidad de partículas, ¿no? El número de Y cambia partículas también que la nos densidad. atraviesan. Y la velocidad Pero también, la bueno, energía cinética que tienen esas partículas cambia también. sí. Pero bueno, si son cientos de miles de millones por centímetro cuadrado por segundo, o son solo miles de millones,
son una barbaridad de partículas, que es a lo que voy. Y bueno, pues eso es lo que es la materia oscura. Toda la física actual está basada en ese concepto porque no hay otra forma de explicar el universo. Todo lo que hemos ido aprendiendo, sobre todo en los últimos 20 o 30 años, no encontramos otra forma de cuadrarlo y además, bueno, hay evidencias bastante contundentes que ahora podremos mencionar. Pero, a pesar de todo eso, pues hay gente que, porque tiene que haber gente para todo, que dice, bueno, pero ¿y si no? ¿No? ¿Y si realmente no existe la materia oscura y realmente lo que pasa es que no entendemos bien la gravedad y todo esto de la rotación de las galaxias y el movimiento de las galaxias es simplemente que la gravedad no es como imaginamos? Y entonces se siguen proponiendo todavía teorías de gravedad modificada para intentar explicar el universo sin materia oscura. Y este artículo que vamos a comentar ahora, a vuelta de la pausa, es un nuevo paso, una nueva iteración en estas teorías alternativas, que todavía no son capaces de explicar, nunca han sido capaces de explicar todo lo que sabemos, pero bueno, esta pues explica algunas cositas más a fuerza de también apretar más las tuercas, ¿no? Y hay gente saludando desde El Salvador, teorías de gravedad modificada, ¿cómo se podrían testear? Bueno, pues para empezar con las observaciones que tenemos, ¿no? De astrofísica. Tienen que ajustar todo lo que se observa y de momento no se puede ajustar todo. Con lo cual, de momento están descartadas. Habrá que ver si en el futuro pues alguien consigue inventarse alguna cosa que sí que ajuste con todo, ¿no? Pero por ahora, a pesar de lo que veamos por ahí en titulares mediáticos, en medios de comunicación, pues con más o menos fundamento, no consiguen ajustar todo, ¿no? Bea, ¿en tu entorno hay muchos mondianos o no? ¿O hay pocos defensores de Mond? Que yo sepa, han ido tendiendo a cero con el paso de los años. Porque tú estabas en Italia en un sitio en el que había algún mondiano, ¿no? ¿O me estoy confundiendo yo? Donde estaba físicamente trabajando, no. Pues yo trabajaba en la Agencia Espacial Italiana. Ah, vale. Pero sí que en Roma hay gente defensora, sí. Y como les decía, pues vamos a analizar este artículo que lo firman Konstantinos Kordis y Tom Slonsnik, o algo así. No sé cómo se pronuncia una S con un acento. La L partida es una I o algo así, Sioski o algo así. Sionsnik, vale. Sí, porque es polaco. Sí, son de la República Checa, de Praga. Y bueno, sí, en esos países del este, en general las consonantes como la C y la S con una tilde encima suelen ser como una CH nuestra o variantes así, sí, ¿no? Pero bueno. Estos dos autores lo que hacen es proponer una nueva teoría de Mond. Mond son las siglas de Modified Newtonian Dynamics, ¿no? Dinámica newtoniana modificada, que son las teorías que se comenzaron a desarrollar para explicar sobre todo la rotación de las galaxias, ¿no? Ahí el gran pionero fue Milgrom, que el nombre me gusta mucho, Mordechai Milgrom, que me cuesta un poco acordarme, pero me viene rápido a la cabeza porque me recuerda a una película maravillosa que me gusta mucho de Johnny Depp y Gwyneth Paltrow, que es Mordecai, pero en vez de Mordecai. Y esto, bueno, Milgrom lo que proponía era una teoría para explicar la rotación de las galaxias, porque lo que pasa, por resumirlo muy rápidamente, que fue lo que primero se pudo medir con mayor precisión, es que las estrellas que orbitan alrededor de la galaxia no siguen un comportamiento kepleriano, como los planetas en el sistema solar, que los planetas cuanto más cerca del Sol más rápido se mueven, ¿no? Mercurio se mueve a toda pastilla y según te vas yendo más lejos, cada vez los planetas van más despacio, porque claro, están más lejos del Sol, sienten menos gravedad, entonces no necesitan moverse tan rápido para, digamos que, equilibrar esa atracción gravitatoria. Sin embargo, con las estrellas de nuestra galaxia no pasa eso. Cerca del centro sí que se cumple eso de que las que están cerca orbitan más rápido, pero luego según te vas alejando ya llega un momento en que en lugar de ser cada vez más lenta la órbita de las estrellas, van a la misma velocidad. O sea, más o menos de mitad, un poco más afuera, de mitad de la galaxia hacia afuera, las estrellas, pues a la velocidad lineal a la que se mueven, es igual independiente de a qué distancia esté en el centro, ¿no? Lo cual es contraintuitivo porque tú pensarías que al estar más lejos, están más lejos del gran amasijo que es el centro de la galaxia, sentirían menos gravedad y tendrían que moverse más despacio, pero
es como si sintieran más gravedad de la que toca y se mueven más rápido, ¿no? Esto en el paradigma de materia oscura se explica muy fácilmente porque la galaxia está embebida en una especie de sustancia de materia oscura que no vemos ni tocamos, pero que tiene masa, tiene el 80% de toda la masa de la galaxia. Entonces, esas estrellas que están más lejos del centro, pero también hay más masa de materia oscura dentro, con lo cual se compensa la gravedad que dejan de sentir por estar más lejos con la gravedad extra que tienen porque hay más masa de materia oscura dentro, ¿no? Sí, y esto recuerda que en galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda, el halo de materia oscura comprende más del 90% de la masa. No, el 80% está salido por el tema de la asociación con la escala global en todo el universo, pero Sí. en estas galaxias más del 90% de la masa es materia oscura. Vale, sí, no sé el detalle en concreto ese, no sabía ese dato. Efectivamente, el 80% es el total de todo lo que hay en el universo. ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, como digo, es la prueba clásica, luego hay muchas otras que se han ido desarrollando, ¿no? Pero esto, cuando solamente teníamos esta información, pues uno podía construir una teoría de la gravedad en la que dijera, bueno, a lo mejor lo que pasa es que la gravedad funciona de forma diferente, de tal forma que cuando tú estás cerca de una masa importante, tú estás en un campo gravitatorio como el de la Tierra o el del Sol, efectivamente es la gravedad de Newton o la gravedad de Einstein, que en este caso es idéntica, es prácticamente igual que la de Newton, pero cuando tú te vas muy lejos de una fuente de gravedad, cuando tú te vas a un sitio donde casi no hay campo gravitatorio, como es las afueras de la galaxia, pues cuando el campo gravitatorio es menor que un cierto parámetro, que es el famoso parámetro de Mond, entonces la gravedad es diferente y hay un término adicional. Es como que hay una especie de gravedad basal que siempre está ahí. Sí, hay un punto importante, Héctor, que hay que recordar, es que Mond significa dinámica newtoniana modificada. Milgrom lo que quería era negar la mayor, negar a Galileo, ¿vale? O sea, lo que se modifica es la ley de inercia, ¿vale? Es irrelevante Newton, la gravedad de Newton, qué chorrada, qué cosa más moderna, no, tenemos que ir a algo mucho más basal, tenemos que ir hasta Galileo, negamos la mayor de la ley de inercia y decimos que existe una aceleración mínima absoluta en el universo, una constante universal, una aceleración mínima a la que todos los cuerpos se mueven. No existe el reposo en ningún sentido. En el momento en el que un cuerpo se mueve demasiado a una aceleración demasiado baja, automáticamente aparece esa aceleración mínima y ese cuerpo está acelerándose obligatoriamente, ¿vale? Esto es negar la mayor desde principios del siglo XVII. Va mucho más allá de Newton, es decir, Newton es peccata minuta, es decir, que esto es una modificación de la gravitación. Esto no es una modificación de la gravitación, esto es una modificación de lo que todo el mundo estudia en los primeros cursos de física, en todas las carreras, en bachillerato, en todos lados, ¿no? Sí. Bueno, yo la forma intuitiva en la que lo interpreto es como que hay siempre un campo gravitatorio basal en todas partes que normalmente no lo detectamos, ¿no? Pero bueno, puede ser que se pueda interpretar también como un efecto de inercia. Es una aceleración, como tú dices. hay una aceleración basal Sí. en todas partes. En el momento en el que un cuerpo se acelere por las interacciones gravitatorias, básicamente a nivel cósmico y a nivel astrofísico, lo único que acelera las cosas es la gravedad, ¿vale? Pues cualquier otro proceso que acelere, por ejemplo, la explosión o lo que sea, acelera en un momento, pero después la partícula se mueve a la velocidad que ha logrado, no sigue incrementando su aceleración. Adquiere una velocidad rápidamente y la mantiene. Por supuesto puede perderla si interacciona con otras cosas, pero en el caso de la gravitación es lo único prácticamente que acelera las cosas, ¿no? Y lo que nos dice esto es que en el momento en el que el efecto de la materia de todos los cuerpos que te rodean en ti te produzca una aceleración por debajo de un mínimo, que es como 10 a la menos 10 metros por segundo cuadrado, pues automáticamente tú te aceleras, tú siempre te aceleras. Tú no puedes estar en ningún lugar del universo sin sentir ningún tipo de aceleración. Que eso es lo que decía Newton, no, eso no puede ocurrir, porque eso significaría lo que Newton decía, que siempre existe una fuerza, ¿no? Tiene que existir una fuerza para que yo me acelere. Y ahora negamos la mayor. No es que tenga que existir una fuerza para que tú te aceleres, es que si tú no tienes ninguna fuerza, estás acelerado. Y estás acelerado a una aceleración universal, y tú dices, ¿y relativa a qué? Esto no es relativista, como no es relativista no tenemos que decir relativo a qué. Esto es... claro, aquí estamos negando la relatividad de Galileo, estamos negando todas las leyes de inercia. Esto es negar la mayor y es lo que, bueno, Vera Rubin y muchos defensores de esta idea de Milgrom consideraban que era algo
tan revolucionario que tenía que ser cierto, ¿vale? O sea, las cosas súper revolucionarias tienen que ser ciertas, independientemente de que la naturaleza diga que son falsas, ¿no? Bueno, yo quería pues, puntualizar una sí. cosilla. La curva de rotación es del gas, la que observamos que es plana, no de las estrellas. La curva Sí, de rotación en las básicamente partes del gas externas caliente, es el sí. gas. El gas neutro, el H1, esas son las observaciones que precisamente son las que hizo Vera Rubin inicialmente. No son las estrellas. Ah, curioso. Vale, vale. Bueno, las Vale. estrellas, el gas es que lo que pasa con el gas es que se extiende mucho más allá de lo que vemos, ¿vale? Las estrellas, digamos que están, el disco estelar de la galaxia, tenemos el bulbo, tenemos el disco, porque estamos hablando siempre de galaxias espirales, y luego tenemos el disco gaseoso que se extiende un poquito más, suele ser más extenso que el estelar, ¿no? Y ahí vemos que se extiende mucho más allá de hasta donde vemos el gas. Es Claro. donde vemos esas curvas de rotación planas que no hay manera de bajarlas. Ah, O sea, interesante. Vale. Bien, bien. No sabía eso. De todas formas, en otras galaxias, ¿no? En galaxias extragalácticas, como, como dicen en algún paper que he visto, sí que se ve en estrellas, ¿no? Porque a lo mejor se extiende suficientemente fuera como para que ya puedas ver el efecto. sí, por eso el matiz era solo esto de cuando hablamos de Andrómeda, de galaxias espirales cercanas, digamos, M33, M31, ¿vale? En este De tipo de acuerdo. galaxias Sí. se ve así. Ah, interesante, no sabía eso. En las ultradifusas, pues muchas veces lo que ves son estrellas, no ves realmente ningún bulbo ni nada, y ahí sí ves el efecto de la materia oscura sobre las propias estrellas. Las galaxias enanas y ultradifusas. De bajo brillo superficial, como les gusta llamarla a nuestro amigo Nacho. Vale, entonces todo eso generó mucha discusión y un debate súper interesante en los años 80, pero que, bueno, hoy en día está como bastante superado, porque ha habido desde entonces muchos más avances y muchas más pruebas que nos demuestran la existencia de la materia oscura, sobre todo cosas como las observaciones del lente gravitacional nos permiten mapear la densidad de masa en diferentes regiones del espacio y podemos medir directamente cuánta masa hay en sitios donde no hay, donde no hay nada, vamos, ¿no? Y eso no lo arreglas con la gravedad modificada. Que luego, a ver, plantea otra serie de problemas incluso filosóficos, ¿eh? El tema de Mond. No sé si quieren que luego nos metamos en eso, pero eso de que haya siempre una aceleración, independientemente de que te estés moviendo o no, lo interpretes como una modificación de la inercia o una modificación del campo gravitacional, te cargas el principio de equivalencia, para empezar, que, bueno, en fin, eso daría, yo creo que para, no sé si quieren abrir ese melón. Esto, como es una aceleración muy pequeña, pues lo que te lo cargas es ridículamente poco y afecta muy poquito, ¿no? Te quiero decir, afecta muy poquito a las escalas del sistema solar, a escalas galácticas, etc. Esto afecta fundamentalmente a escalas cosmológicas, ¿no? Entonces, claro, este tipo de idea es absolutamente insostenible cuando tú consideras la web cósmica, cuando consideras los supercúmulos. La dinámica que vemos de los supercúmulos es absolutamente incompatible con Mond y te niega la mayor en Mond. ¿Qué hacen los mondianos? Los mondianos dicen, cuidado, que yo nunca he dicho que no existiera la materia oscura. La materia oscura existe a escala de supercúmulos, pero no a escala del sistema solar. A escala del sistema solar es tan poco densa que es irrelevante, es como el efecto de los neutrinos en la materia oscura, ¿no? O sea, los mondianos ya, hoy en día, ningún mondiano niega la existencia de la materia oscura. Lo único que niega es que la materia oscura sea la responsable de las curvas de rotación galáctica y de la dinámica de grupos de galaxias. Grupos, eso sí, ahí no es irrelevante la materia oscura, pero la materia oscura es absolutamente imprescindible a escala macro, a escala cósmica, ¿no? Sí, si a alguien le resulta chocante eso que acaba de decir Francis, yo puedo corroborar que he visto cosas escritas por Milgrom diciendo justamente eso, que debe existir una materia oscura a escala de supercúmulos, pero que no es necesaria, claro, ya dice, no es necesaria para explicar la rotación de las galaxias o la dinámica galáctica, ¿no? Entonces, bueno, bien. Ese es un problema. Otro problema es la cosmología, sobre todo, que no cuadra con... Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Con microondas, con todo esto, efectivamente. Y otro problema es las colisiones de los cúmulos de galaxias, etc. Entonces... un punto clave aquí que hay que recordar es que la teoría newtoniana no permite hacer cosmología. Yo no puedo hablar en la teoría newtoniana y, por lo tanto, en una teoría pregalileana o una teoría que niega a Galileo, como es la teoría de Mond, es imposible hablar de cosmología, ¿vale? En la idea original de Milgrom de 1981 era inconcebible aplicar esa idea a la cosmología, ¿no?
Entonces, para poder hablar de aplicaciones a la cosmología, tengo que buscar una versión covariante, una versión relativista de Mond, una estructura parecida a la gravitación de Einstein, que esa variación de la gravitación de Einstein prediga Mond en cierto régimen. Entonces, ese tipo de teorías son las que yo puedo aplicar al cosmos. Exactamente. Entonces, hay que generalizar Mond al caso relativista, ¿no? Hace falta una teoría Mond relativista. Eso es lo que se había hecho con trabajos de Bekenstein y otra gente, que es lo que llaman TeVeS con V, que es por tensorial, vectorial, escalar, que lo que hace es introducir campos nuevos. O sea, que la gente tenga claro que estas teorías que quitan la materia oscura no simplifican la física, la complican, introducen elementos nuevos, ¿no? Pero bueno, esas teorías también tienen otra serie de problemas importantes. O sea, que son incompatibles básicamente con la relatividad general, con muchas otras cosas que conocemos y que están bien demostradas. Y ahora lo que proponen estos autores de la República Checa es otra forma de tener una teoría relativista de Mond, que es la que llaman ReL-Mond, Mond relativista, que arregla algunas de las cosas, arregla algunos de los problemas y en particular, y me gustaría saber qué opina Bea sobre esto, pues es consistente con las observaciones del fondo cósmico de microondas, ¿no? Ese es el gran avance de esta teoría ReL-Mond, que yo tengo que decir una cosa, en todo esto, todas estas cosas, el acrónimo es fundamental. Y qué oportunidad han perdido para llamar Ramón a una teoría que le hubiera quedado estupenda. La teoría de, no sé, aceleración relativista o aproximación relativista a Mond, hubiera sido un caso perfecto para tener la teoría de Ramón. Pero bueno. Hay un físico de teoría de cuerdas, ¿no? Ramón, acabado en, no Ramón, sino Ramón acabado en D, que introdujo los campos de Ramón y son campos asociados a los extremos de las cuerdas abiertas. Y claro, poner Ramón aquí llevaría claramente hacia confusión con la teoría de cuerdas, así que no pueden hacer eso. Ah, vale, eso lo explica. Vale, pues queda explicado entonces. Ya me queda más claro. Bueno, ¿qué opinas, Bea? Tienen que introducir más cosas aquí, ¿no? Pero según ellos... Ah, se nos ha quedado congelada, Bea. Vaya hombre. Bueno, pues te paso sí, a ti si quieres lo comento yo. Sí. Lo comento yo. Bueno, básicamente la idea es una teoría TeVeS. O sea, las teorías relativistas que incluyen como caso particular a Mond, hay muchas. Nuestra amiga Sabine Hosselfelder pues es madre de una de estas teorías. Hay muchas teorías de gravitación emergente que en cierto límite se reducen a Mond. Es decir, hay muchas teorías porque, bueno, obtener en el límite no relativista Mond es relativamente fácil, ¿vale? No es muy difícil. Obviamente hay que añadirle algo a la gravitación de Einstein, ¿vale? O sea, lo que no podemos es cambiar las ecuaciones de Einstein sin añadir nada y que aparezca de repente algo nuevo. No, eso no, tenemos que añadir algo. Pero bueno, se pueden añadir muchas cosas que te permiten obtener esa teoría, ¿no? La teoría TeVeS es una teoría que funciona muy bien. Básicamente explica la materia oscura por el campo escalar. Hay un campo escalar que es un campo escalar gravitacional y se diferencia de lo que sería una partícula escalar que explicara la materia oscura, porque se considera que este campo escalar está en un estado en el que no tiene partículas, ¿vale? Es un campo escalar clásico, pero además su versión se construye en las ecuaciones para que la versión cuántica no tenga partículas. Entonces ya nos quitamos el problema de que esto sea meter las partículas por otro lado, ¿eh? Digo, no cojo las partículas como los de físico de partículas, sino que las meto por otro lado. El problema que tiene el campo escalar es que te pide a gritos completar con un campo vectorial. Entonces, hay algunas maneras de, aprovechando cosas parecidas a la energía oscura, que en cierto régimen produce ese campo escalar, tratar de evitar el campo vectorial, pero las ecuaciones te piden a gritos que si metes un campo tensorial de spin 2 y un campo escalar de spin 0, te tengas que completar con un spin 1. En teoría de cuerdas ocurre, ¿eh? La teoría de cuerdas no predice la gravitación de Einstein, predice la gravitación de Einstein más un campo B y más un campo escalar. El campo escalar es el dilatón, es un campo dinámico, que es el que da la escala de la cuerda, y el campo B es un campo no observable, pero que es muy relevante, por ejemplo, en las singularidades, ¿no? La manera en la que la teoría de cuerdas evita las singularidades en los agujeros negros, etcétera, es citando el campo B. Tienes singularidad en la métrica, pero tienes un campo B no singular. Entonces, bueno, como el campo B no es singular, la métrica completa tensorial, vectorial, escalar no es singular. Una manera, eso no explica mucho, pero bueno, es la manera en la que se trata en teoría de cuerdas. Aquí, en la teoría de TeVeS, ¿qué problema tiene? Porque la teoría de TeVeS
es una teoría bastante constreñida por límites de todo tipo. La teoría TV de Bekenstein y Sanders es una teoría que cuando lo aplicas al sistema solar, pues los límites de principio de equivalencia, órbita de Mercurio, etcétera, te dicen que la teoría TV está mal. Cuando lo aplicas a escala de cúmulos galácticos, te das cuenta que hay divergencia respecto a lo que se observa, por lo tanto tiene que estar mal. Cuando lo aplicas al fondo cósmico de microondas, a la temperatura, al espectro de anisotropías térmicas, pues también ves que está mal. O sea, la teoría de Tebes te ajusta bien el primer pico, te ajusta bien el segundo pico, pero ya en el tercero ya empieza a desviarse y en los multipolos altos se desvía bastante, ¿vale? Entonces, eso ya hoy en día, como esos multipolos los conocemos con un enorme detalle, como nos contará ahora Bea, pues descartan completamente Tebes, ¿no? Entonces, lo que han hecho estos señores es el truco del almendruco, que el truco del almendruco en este tipo de teorías es el campo escalar convertirlo en efectivo. Porque la idea que tenía Bekenstein era que la teoría de Tebes, el campo tensorial, el vectorial y el escalar son igual de fundamentales que la gravitación, ¿vale? O sea, no son campos emergentes de forma rara, que eso son teorías más recientes. Muchas teorías más recientes hablan de emergencia, ¿no? En realidad no son campos fetén, sino son campos ficticios, ¿eh? Una cosa ahí emergente que no sabemos muy bien qué hay debajo, hay algo debajo que no conocemos y aparece esta cosa aquí que nos completa las ecuaciones y nos permite derivar Mond. Lo que planteaba Bekenstein eran campos fundamentales. Y lo que han planteado estos nuevos dos investigadores, que, bueno, siguen una línea, ellos llevan ya muchos años con esto, ¿eh? No penséis que esto es el artículo que acaban de publicar, llevan como 10 años trabajando en esto, ¿eh? Y han publicado diferentes versiones, y esta, digamos, la versión buena que han logrado colar en Physical Review Letters, que es una revista de gran prestigio, pero hasta ahora habían publicado en revistas menores. El proceso de publicación de este artículo lleva año y medio, porque esto es de junio de 2020, el preprint en el archive. Y han sacado varias versiones, tuvieron que añadir alguna figura, no han modificado mucho el artículo cuando miras la versión original de la última, pero hay pequeños detallitos, hay pequeñas frases. O sea, han tenido discusiones fuertes con los revisores, pero son discusiones que al final han acabado matizando quizás alguna frase y algún detalle, pero nada más, no ha habido cosas mayores, ¿no? De negar la mayor, ¿no? Pero, y bueno, lo que plantean es una modificación del campo escalar y lo plantean como un campo camaleón. Ya habíamos hablado aquí varias veces de los campos camaleón. Los campos camaleón son campos cuyo potencial, la manera en la que ese campo interacciona consigo mismo, depende del entorno en el que se encuentre. Entonces yo puedo poner escalas de energía, es decir, pues a escala de energía del sistema solar, pues este campo de camaleón es absolutamente irrelevante. Ya me quito el gran problema de Tebes. El gran problema de Tebes, que es que es falsada por todos los test de precisión en el sistema solar de la gravitación, me lo quito porque ahí el campo pasa a ser prácticamente cero y como si no existiera. Entonces ya problema resuelto. Y el campo escalar yo puedo irlo ajustando, pero claro, cuando yo voy ajustando el campo escalar, ¿qué voy haciendo? Voy añadiendo parámetros. Voy añadiendo parámetros nuevos y esos parámetros nuevos acabarán apareciendo en el modelo cosmológico. Yo tendré el modelo cosmológico, claro, tú dices, si la nueva teoría Rel-Mond me explica el fondo cósmico de microondas, la polarización del fondo cósmico de microondas y la densidad de materia en la galaxia, me lo explica con 3 parámetros, chapó, premio Nobel, señores. Nos olvidamos de todo lo que sabemos de cosmología. Con 3 parámetros explicamos todo eso. El modelo cosmológico estándar de consenso requiere 6 parámetros, entre ellos la densidad de materia oscura, etc. Bueno, sí, pero es que no. Es que el nuevo modelo cosmológico, como tiene la gravitación, como tiene la TE, la parte del tensor de Einstein, tiene los 6 parámetros del modelo cosmológico. Yo ahora añado nuevos parámetros con el campo escalar y el vectorial. Entonces, como yo añado nuevos parámetros, yo explico lo mismo, pero añadiendo más parámetros. Todo el mundo me dirá, qué tontería, ¿no? Ya todo el mundo sabe que añadiendo parámetros yo puedo explicar lo que yo quiera. Es decir, la teoría de Tebes tenía esos parámetros como muy fijados y por tanto no se acercaba bien al fondo cósmico de microondas. Entonces, esta nueva teoría lo que hacen es ajustar los parámetros, meto por aquí, meto por allá, estiro por aquí, pongo un numerito de a la menos 17 y arreglo esto, arreglo lo otro y ya me lo caso, lo pongo perfecto, ¿no? Me ajusto perfectamente, ¿no? Claro, esto tiene un gran problema. Hay un problema que uno dice, pero si ese ajuste, uno ve la curva y dice, pero qué maravilla, si la curva es idéntica. Pero cuando uno mira el detalle de la diferencia entre las observaciones y la curva, uno se da cuenta de que la curva de estos modelos tipo Mond relativista tiene que tener un salto. Hay un multipolo por debajo del cual las aceleraciones a nivel cósmico son menores que la aceleración Mond.
Entonces yo ahí tengo una curva que llega a un cierto valor y pega un salto. ¡Pac! Tremendo. ¿Eso por qué? O sea, cosmológicamente, ¿qué sentido tiene que a esa escala se pegue ese salto? Cuando de hecho, a nivel cósmico, cuando yo miro las grandes estructuras, no veo ese salto de ninguna manera. Se habría visto hace 30 años. Bueno, Entonces, es lo que pasa cuando construyes algo a trozos, ¿no? O sea, quieres que en este trozo haga una cosa y en el otro trozo haga otra cosa diferente, ¿no? Y por exactamente. eso Entonces, el gran tiene problema una de esta discontinuidad. teoría, que te añade 4 parámetros para... Depende del modelo de potencial, ¿vale? Ellos plantean 3 modelos de potencial, un potencial con una cotangente hiperbólica, un potencial con una exponencial de x al cuadrado, son siempre potenciales crecientes, o un potencial tipo Higgs, un polinomio cuártico, ¿no? Dicen que el polinomio cuártico, el problema que tiene es que... Un coseno hiperbólico había, ¿no? Sí, exactamente, perdón, he dicho cotangente, coseno hiperbólico. Coseno y una exponencial, sí. Una exponencial cuadrado, el término cuadrático, como una gaussiana, pero en lugar de ser negativo es positiva, el exponente. Y el campo de Higgs, el problema que tiene es que le pasa lo mismo que al campo de Higgs, la transición de fase electrodébil, ¿no? Son campos, o al inflatón, son campos que tienen una cierta acción, pero como tienen más de un mínimo, más de un vacío, pues hay saltos de un vacío a otro. Entonces, cuando te salta, ese campo no es sostenible en el momento actual del universo. Entonces, podría ser relevante en los momentos primordiales del universo, cuando se formó el fondo cósmico de microondas, pero no ahora, ¿no? Entonces ellos plantean solamente esos 2 potenciales. En cualquier caso, plantean 4 parámetros nuevos para explicar la polarización del fondo cósmico de microondas y la temperatura del fondo cósmico de microondas. Porque pasamos de un modelo de 6 parámetros a un modelo de 10 parámetros. Y con la ambigüedad de que no tengo la función y de que determinar exactamente qué función es la correcta y por lo tanto los valores correctos de los parámetros es algo que puede costar siglos. Porque requerirá medidas de altísima precisión del fondo cósmico de microondas para ver todos estos detalles, ¿no? Yo creo sobre todo, y ahora te doy paso, Bea, sobre todo lo importante con la filosofía de estas cosas es que una cosa es tú meter parámetros para ajustar algo, que es lo que se hace en estas teorías, y otra cosa, eso no es lo que pasó con el modelo cosmológico de consenso. No es que tú digas voy a coger 6 parámetros y a ver cómo ajusto todo lo que hay en el universo. No, tú has cogido la física conocida, que se descubrió de otra forma, y la aplicas a estudiar el universo. Y con esa física que conoces, te encaja casi todo, solo has tenido que meter la energía oscura. O sea, lo único que es un poco ad hoc del modelo estándar es la energía oscura. Todo lo demás era física conocida, que con esa física conocida explicas el universo, ¿no? Y es verdad que te has dado cuenta que hay algo que no casa, que tiene que ver con que el universo está en expansión acelerada y tal, y has tenido que meter la famosa lambda, pero que bueno, que al fin y al cabo la había metido Einstein hace 100 años para otras cosas, pero bueno. Pero que es lo único que sí que es un poco ad hoc, ¿no? Todo lo demás está justificado, tiene una buena justificación. Mientras que estos modelos parece que no hay esa buena motivación para meter las cosas, ¿no? Y bueno, eso es desde el punto de vista filosófico. Y luego desde el punto de vista práctico seguimos teniendo cosas como el cúmulo de balas, las colisiones de cúmulo de galaxias, donde no, bueno, ahí puedes cambiar la gravedad todo lo que quieras, que tú estás viendo una foto en la que se ve que aquí hay masa y ha atravesado sin chocar y es oscura. O sea, hay algo que no es gas y polvo, que es fantasmagórico y se atraviesa y pesa, y es el 80% de la masa. Y además, todos los números cuadran con ese 80% en las galaxias, en la cosmología, en tal. O sea, todo el mundo no solo saca que hay materia oscura, sino todo el mundo saca la misma proporción, que es algo que no tendría por qué salir así, ¿no? Bea, perdona, te iba a preguntar antes, pero se nos quedó congelada tu conexión. Creo que Sí, ya la hemos recuperado. está fallando, así que es posible que en algún momento desaparezca. Bueno, ahora parece que va bien, así que vamos a aprovechar. Dinos tu opinión. Pues mi opinión es básicamente la misma que habéis estado comentando vosotros. Esto es añade complejidad a algo que ya teníamos explicado y mirando un poco más en detalle la figura, ¿no?, del espectro de potencias que ellos están presentando, efectivamente ajustan el espectro de potencia de temperatura, ajustan el espectro de potencia de polarización, los modos E, y dejan la puerta abierta a una posible medición de modos B que están asociadas al campo vectorial de esta teoría. Lo que pasa es que a mí me deja un poco intranquila porque una parte también importante y de la que obtenemos bastante información cosmológica son los modos cruzados, los modos TE, que obtenemos información entre el modo E y el modo TE de la reionización. Y justo la reionización sucede en esa parte del pico este que ha estado comentando Francis, que
pica en torno a L30 30. por debajo. Justo en esa escala es donde tenemos información sobre reionización y es donde tendríamos información sobre los modos B primordiales. O sea, explica, no sé, explica lo que quieren explicar, quiero decir, que no, o sea, ajustan el espectro, una parte del espectro, no ajustan todo, o sea, hay que hacer, el modelo cosmológico estándar no lo ajusta todo, ¿de acuerdo? Nos da información sobre la reionización y nos deja la puerta abierta a esto de los modos primordiales, que luego hablaremos un poco de ellos. Y a mí me gustaría ver también, porque aquí han cogido las medidas de Planck y sin embargo con los experimentos de tierra que tenemos de fondo cósmico de microondas, llegamos a escalas angulares mucho más pequeñas, a multipolos mucho más grandes. Aquí en Planck se quedaba en torno a los 2500 en temperatura y en torno a los 2000 en polarización. Sin embargo, si utilizamos los datos combinados de experimentos de tierra, pues tenemos más espectro, ¿no? Que me gustaría ver cómo ajusta, porque justo las diferencias ya al final, donde cortan justo con los datos de Planck, parece que empiezan a oscilar. Y me gustaría a mí ver cómo se comporta yendo a menores escalas de las que sí tenemos datos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no son de Planck, son de otros experimentos. Aparte a ver cómo se comporta por arriba, que ya hemos visto que no se comporta, a ver qué pasaría a las escalas más pequeñas para las cuales tenemos datos. Es que estamos llegando ya casi a multipolos 4000, L4000, o sea, pequeñísimas escalas, ¿no? Y eso me genera un poco de, bueno, sí, ajustan los datos de Planck de aquella manera, pero no están ajustando cosmología. Cuando hacemos cosmología con Planck, hacemos cosmología con todos los datos de fondo cósmico de microondas. ¿De acuerdo? No es algo, nos quedamos con este experimento que sí, que lo reproducimos perfectamente, pero luego hay un cacho así de gráficas que no consideramos. Y tengo curiosidad por cómo se comportaría este campo camaleónico, ¿no? Que lo que se va adaptando es a las circunstancias, a ver qué ocurriría a esas pequeñas escalas, que son mucho más sensibles también a cosas ya más locales, ¿no? A ser más pequeñas. Sí, eso es algo que le podía haber exigido los revisores, ¿no? Aquí lo que han tratado es de ajustar el Telmont al lambda CDM. O sea, y después, como el lambda CDM funciona bien con los datos de Planck, pues han puesto los datos de Planck, pero su ajuste ha sido tratar de imitar el lambda CDM. Que los nuevos parámetros que introducen no alteren demasiado el lambda CDM. Claro, cambian un poquito los valores. Algunos valores en el nuevo modelo ajustado, cuando ellos ajustan su modelo de 10 parámetros para el fondo cósmico de microondas, algunos de los parámetros de los 6 parámetros pues varía hasta un 5%. Todos varían un poquito respecto al mejor parámetro con el lambda CDM. Pero lo que se ve claro es que ellos han tratado de ajustar el lambda CDM, ¿no? Y no realmente la información cosmológica que tenemos. Por eso faltan los modos TE o esos modos multipolos muy altos debido a SPT y a otros instrumentos que están publicados y que podrían haber usado, ¿no? Y que solamente se representan en escala logarítmica, para que se vean esos modos, en lugar de la escala lineal que han utilizado en la figura, que es la de toda la vida. Sí, efectivamente han ido a competir con el modelo estándar, más que a hacer cosmología, ¿no? Con el modelo que proponen, con la teoría que proponen. Y leyendo así por encima las discusiones, siguen anotando el hecho de que Mond falla a escala de cúmulos, ¿no? Y lo que sí dicen es que se puede probar este tipo esta teoría, ¿no? A ver que ellos creen que va a ser exitosa, puesto que es exitosa ajustando el fondo, ¿no? Cósmico de microondas. Claro, es que también hay que ver la cantidad de pruebas diferentes en las que encaja el lambda CDM, el modelo estándar. No es solo ajustar el espectro de potencia de los datos de Planck, es que tú puedes reconstruir el universo. O sea, la formación de estructuras, la formación de galaxias, se pueden hacer simulaciones cosmológicas con la física del modelo lambda CDM que funcionan muy bien, que forman galaxias que estadísticamente nos muestran, prácticamente salvo detallitos, nos muestran el universo que observamos, evolucionando el universo 14.000 millones de años, ¿no?
Y esos detallitos que no acaban de cuadrar, probablemente es casi seguro que tienen que ver con la limitación de la simulación a la hora de reproducir la física en detalle compleja que está teniendo lugar dentro de los sitios donde hay materia ordinaria que tiene estos efectos de feedback y estos otros efectos que son complicados de simular. Pero quitando esos detallitos, o sea, toda la estructura de evolución general del universo se simula muy bien. Todo tipo de observaciones, casos particulares como esto que hablamos de colisiones de galaxias, todo eso no está ajustado ad hoc, el modelo no está hecho para eso, sino escoger la física que conocemos. Insisto, lo único que se ha puesto un poco ad hoc es la energía oscura, pero reproduces todo lo demás. Y estos modelos, pues habrá que ver, claro, también ellos los que trabajan aquí dicen es que somos muy poquitos los que hacemos estas cosas alternativas y no tenemos recursos para hacer una gran simulación cosmológica. Bueno, pues será verdad, pero yo no creo que sean tan poquitos, porque yo estoy continuamente viendo noticias de nuevos avances en estas cosas, ¿no? En fin, bueno, pues este resuelve uno de esos problemas que tenían con Tebes, pero lo hace a base de aumentar complejidad en la teoría. Y vamos a ver, el mayor mondiano que hay, que es este Issy McGo, vi unas declaraciones suyas diciendo que por fin se ha conseguido resolver este problema porque estábamos en un callejón sin salida. Él decía algo así como dead in the water o algo así, estábamos como atascadísimos y por fin esto se ha resuelto, lo cual me sorprende muchísimo porque yo todo lo que he oído antes de Issy McGo es decir, pero es que MOND funciona de maravilla, es que no sé por qué están ustedes pensando en la materia oscura cuando esto es mejor claramente, ¿no? Y ahora leerle estas declaraciones diciendo que estábamos en un callejón sin salida hasta que estos autores lo abrieron, me choca mucho con lo que decía antes, pero no sé, tampoco he seguido en detalle sus manifestaciones. Bueno, no, está bien que estas cosas... Hay simulaciones cosmológicas ya hechas, ¿no? De hecho, hay un grupo en la Universidad Complutense de Madrid que ha hecho simulaciones con modelos MOND, ¿no? Y las simulaciones de escala cosmológica con modelos MOND dan un resultado parecido al lambda CDM a ciertas escalas, pero en otras escalas se ven diferencias, ¿no? Y uno de los grandes éxitos que se vendió, eso fue en el 2018, se vendió fue el tema de las galaxias enanas, que predecían un menor número de galaxias enanas alrededor de las grandes galaxias del grupo local, ¿no? Sí, las galaxias satélites, efectivamente. Esas galaxias satélites, ¿no? Con lo que eso se vendió en su momento como un gran éxito de MOND, ¿no? MOND funciona muy bien a escala galáctica y a escala de grupo local, ¿no? Pero a escalas mayores sí hay diferencias en la estructura a gran escala, pero eran con simulaciones tipo MOND, que claro, no son simulaciones rigurosas FETEN, ¿no? Cosmológicas FETEN, porque tienes que simular este tipo de teorías, una Tebes o una REL-MOND o así, para tener una buena simulación, ¿no? Sí. Y eso que yo sepa no se ha además hecho justo todavía. es el tipo de problemas donde es difícil poner a prueba una teoría porque es justo las interacciones de galaxias son las que, o sea, cómo funciona la dinámica de las galaxias en los cúmulos, cómo interaccionan entre ellas, cómo hacen el canibalismo galáctico, lo que influye el número de galaxias satélites que hay. Entonces eso está muy mediado por cosas que las simulaciones no controlan bien. O sea, es justo usar la prueba del juicio donde la cámara se ve borroso. O sea, ahí no es un buen test de estas simulaciones porque ahí sabemos que las simulaciones están limitadas por la propia simulación, no tanto por la física que le pones, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, y por cierto, en Quanta Magazine, en una entrevista que le hicieron a uno de los autores, a Slockny, sí, lo vi. Eso es interesante. Sí. Él confesaba que en realidad él creía en la materia oscura y que se acabaría encontrando una partícula de la materia oscura y que en realidad esto era solamente un juego, ¿no? Le estaban jugando a estirar la teoría de Einstein hasta ver hasta dónde se podía estirar la teoría para, bueno, estudiar una cosa que hacen los físicos teóricos, ¿no? Tirar de diferentes límites las teorías para ver hasta dónde llegan, ¿no? Y qué permiten explorar y qué permiten derivar, ¿no? Porque para ellos era un juego y que en ningún momento se lo tomaban en serio. Y que su objetivo es, a medio o largo plazo, obtener una teoría fundamental, una teoría en la que todos los campos sean fundamentales, de la que de manera efectiva aparezca esta teoría REL-MOND que tiene campos efectivos. Que yo, a ver, me parece que también es un buen ejercicio y que se puede hacer con total seriedad el buscar las cosquillas a las teorías, ¿no? Y ver hasta qué límite los puedes estirar y todo esto. Y tampoco hace falta que uno tenga una fe dogmática en la teoría que está desarrollando. O sea, tú puedes estar desarrollando una teoría porque resulta que tienes las herramientas para hacerlo y puedes decir, bueno, esto a lo mejor no va a explicarlo todo o no va a ser la gran teoría del futuro, pero yo puedo hacer aquí avances y desarrollar este campo, ¿no? ¿Por qué no? No me parece que... O sea, cuando hay una pregunta que es una pregunta abierta y ahora mismo, pues,
la gravedad es una pregunta abierta, no creo que uno tenga necesariamente que tener una convicción, una fe en la teoría que está desarrollando. Tú estás probando a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que cuando se investiga se prueba y cuántas veces tiras por un camino y luego resulta ser un callejón sin salida y tienes que volver para atrás. Nos pasa a todos, ¿no? Para trabajar en algo no tienes por qué tener una fe de que eso te va a llevar a resolver, no sé, la física, yo qué sé. Bueno, pero bueno, que están bien estos trabajos y está bien que se hagan, ¿no? Pero de momento, yo creo que de momento no hay ninguna... Yo creo que lo importante con esto es que los titulares mediáticos dejan una impresión equivocada. Lo importante con esto es dejar claro que todas estas teorías pues son esfuerzos loables y está bien que haya gente haciéndolas, pero no están al nivel de que las podamos ni siquiera considerar como que a lo mejor la realidad va por ahí. O sea, ahora mismo, abrumadoramente, todo lo que sabemos apunta a que existe la materia oscura, tiene hasta un día internacional, y que bueno, que tenemos que buscar la forma de descubrir esa partícula o esas partículas o lo que sea, ¿no? Tampoco nadie ha dicho ¿Era que hoy sepamos ya o las fue ayer partículas. o cómo fue eso del Día Internacional de Materia Oscura? El día en sí es el día de Halloween, el 31 de Ah, el octubre. 31, vale, perdón, sí, sí. Pero se hacen eventos, bueno, todo el mes. Es verdad, Nosotros te has lo mencionado tú haremos, hace un momentito. sí, nosotros lo haremos el lunes 25, creo que es. El lunes 25. Bien. Bueno, pues si no queremos estar aquí hasta el lunes 25 hablando, vamos a ir pasando ya de tema y hay uno que es muy interesante y que creo que sobre todo le va a interesar mucho a Bea,